El aguinaldo es, o también llamado mejor, sueldo anual complementario, ¿no? Por ahí aguinaldo es el nombre que más popularmente conocido, claro, pero técnicamente también lo solemos llamar SAC, por eso las siglas de sueldo anual complementario, ¿no es cierto? Y ahí, con esta palabrita es como que es más fácil definirlo, porque es ese 13avo sueldo, porque uno percibe un sueldo por mes, ¿no es cierto? Pero este SAC o aguinaldo es ese 13avo sueldo que se percibe de forma anual, digamos. ¿A quiénes se aplica? Digamos, porque ¿quiénes serían los destinatarios, los que van a recibir este aguinaldo, que sería la base? Para poder percibir el aguinaldo debe ser empleado en relación de dependencia. Esto es la base. ¿Por qué? Porque si soy monotributista, no percibo esto. Si no estoy registrado en mi trabajo, tampoco es obligación la recepción de este aguinaldo. Entonces, es importante entender que el marco para poder recibirlo es estar en relación de dependencia, ya sea sector público, sector privado, ya sea una empleada doméstica, del régimen de casas particulares, o también pueden ser jubilados y pensionados. Pero tiene que ser trabajo en relación de dependencia o estas categorías que acabamos de describir. bien, siempre y cuando que sea un registro en blanco, de alguna manera fácil de decirlo. Exacto, a eso me refiero, exacto. Bien. Bien, Gise, ¿cómo calculamos este aguinaldo? Y algo que mencionabas recién, decías el número, sueldo número, el 13avo sueldo. Exactamente, difícil hoy con las palabras. Sí. ¿Por qué en realidad es el 13 cuando en realidad no nos darían, en este junio, no nos darían todo un sueldo completo? Ahora nos contás. Es correcto, Flor, como decís vos, porque es un 13avo sueldo, pero no lo percibimos todos juntos, sino que se percibe en 2 veces, ¿sí? Esas 2 veces que se percibe, uno es ahora en junio y la otra es en diciembre. O sea, la mitad la recibo en junio y la otra mitad la recibo en diciembre. Para la primera parte, que va a ser la que se recibe ahora en junio, el empleador tiene tiempo hasta el 30 de junio para poder depositar esos aguinaldos en las cuentas de los empleados, ¿no es cierto? Sí o sí en junio. Tiene que ser. Claro, hasta el 30 de junio. Mientras que lo que recibimos en diciembre es hasta el 18 de diciembre, la segunda parte. Y ahí entre una parte de junio y la parte de diciembre se junta el 13avo sueldo del que hablábamos antes, ¿no es cierto? Esto lo aclaro lo de las fechas porque en realidad la ley marco, que es la que, digamos, regula este tema, que es la ley de contrato de trabajo, que, digamos, se sancionó muchísimos años atrás, antes disponía otra fecha diferente y hace un tiempo se cambió y esa fecha en diciembre se adelantó, por ejemplo, que es el 18 de diciembre, con la idea de que la gente reciba la segunda parte de su aguinaldo previo a las fiestas claro. Y al Año Nuevo, ¿no es cierto? Ese era un poco el objetivo de ese cambio regulatorio que se hizo. Pero esa es la forma, se divide en 2 partes. O sea, es un 13avo sueldo, pero dividido en 2 momentos en el año. Bien, ¿y cómo se calcula entonces ese aguinaldo? Bien. Diría, vamos paso a paso. A ver, ¿qué soy empleado? Estoy en relación de dependencia. ¿Cumplís estas características que acabamos de decir antes? ¿Qué tenés que hacer para saber más o menos un estimado de cuánto tendrías que cobrar? Lo primero que te diría es que tenés que ir a buscar los recibos de sueldo de enero hasta hoy. Es decir, el primer paso sería buscarte los recibos de sueldo tuyos desde que empezó el año hasta acá. Consulta, un parate acá, antes de seguir. ¿Los recibos de sueldos los tenemos que tener, o sea, siempre nos lo tienen que entregar cada vez que percibimos el sueldo? Sí. Eso ya puede ser, el recibo puede ser en formato papel o en formato digital hoy por hoy. Bien. Pero sí lo tenés que tener. ¿Sí? Es el comprobante que indica que nosotros percibimos ese dinero. Correcto. Y si no lo tenés porque los perdiste más, pedirle una copia al empleador que los va a poder rastrear, tal cual. Entonces, junto los recibos de sueldo. Los tengo ahora en vista. Los miro y me enfoco en el sueldo bruto, porque acuérdate que hay 2 sueldos, ¿no? Está el sueldo bruto y el sueldo neto. El neto es el que llamamos el de bolsillo, ¿no? Es el que realmente yo me llevo a mi casa. Pero me tengo que enfocar de estos 2 conceptos, del sueldo bruto y el sueldo neto, en el bruto. O sea, no es el que yo me llevé a mi casa el que tengo que tomar en cuenta, sino el bruto, el que figura sin los descuentos, sin las deducciones que el sueldo te muestra, ¿no es cierto? ¿Qué incluye esas deducciones? ¿Podemos hacer así la jubilación, la obra social, los aportes sindicales, ¿sí? Esas son las deducciones generales. Entonces, me enfoco en el sueldo bruto de todos esos meses anteriores que pasaron desde que empezó el año. Digo desde que empezó el año porque estamos analizando el primer semestre del año, ¿no es cierto? Bien. Y elijo de todos esos recibos el que tenga el sueldo bruto mayor, ¿sí? Entonces, porque la regulación dice que el aguinaldo se debe calcular en base al mejor sueldo bruto percibido en el semestre por todo concepto. Por lógica sería el del último mes. Exacto, o sea, la lógica te indicaría que sería el del último mes.
Ahora, ¿por qué digo que hay que mirarlos a todos? Porque como la ley dice que tiene que ser el mayor por todo concepto, puede haber sido que si bien por una cuestión inflacionaria el último sueldo es el más alto, si trabajás en relación de dependencia, pero percibís comisiones por ventas o recibiste, digamos, hiciste alguna hora extra en particular en un mes que justo había una alta de trabajo o un pico de trabajo en un determinado momento de este año, puede que no sea el último. O sea, puede que no sea, por lógica sería el último, pero puede que no lo sea. Bien. Por todas estas cuestiones que acabamos de mencionar. Entonces, me tomo ese sueldo bruto mayor, que es el que cumple la característica de ser el mayor del semestre, y eso calculo el 50%, o sea, la mitad de eso. Bien. Hago una salvedad, Flor, con esto, porque, bueno, obviamente estamos considerando que la persona está empleada en relación de dependencia y además que trabajó todo el semestre. Porque también podría pasar que yo me encuentre en una situación en la que yo no arranqué a trabajar en enero, que arranqué a trabajar después. ¿A alguien se le podría ocurrir pensar, y me corresponde? Sí, el aguinaldo o el SAC es algo que te corresponde por los días que has trabajado en el semestre. Si trabajaste menos tiempo del semestre, también te corresponde el aguinaldo, pero hay que hacer un cálculo proporcional. En base a los días que trabajaste. O sea, no vas a percibir el aguinaldo que sería el 50%, que sería el que te hubiera correspondido si hubieras trabajado todo el semestre, sino que va a que hacer una proporción en base al tiempo que te encontraste trabajando en ese semestre, ¿no es cierto? Perfecto. Eso sería, en modo simple, la forma de cálculo, digamos. Bien, y una aclaración que no te hice mientras ibas diciendo que teníamos hasta el 30 de junio para percibir el cobro. Entonces, no necesariamente lo vamos a percibir junto con cuando cobramos el normal sueldo, digamos. Se puede dar en forma separada. Se puede dar en forma separada, sí. Bien. Después, obviamente, acuerdos que se puedan hacer entre parte empleado-empleador, eso libre de cada relación laboral, ¿no es cierto? Pero estamos comentando lo que establece la regulación. Bien, perfecto. Esto entonces, ¿bajo qué ley es la que regula el aguinaldo? Es la Ley de Contrato de Trabajo, la número 2744, en sus artículos 121 y 122. Allí detalla entonces específicamente este tema, porque hay un montón de regulaciones. Exacto, es la ley marco. Después, bueno, están los convenios colectivos que pueden disponer algunas particularidades, pero eso dejémoslo para otro capítulo. Sí, que sí, es otro lindo día para otro momento. Bien, ahora, suponemos que pasó todo esto sucedido que recién hablabas y nosotros percibimos el aguinaldo. Siempre nos preguntamos, porque bueno, contamos que es un dinero adicional que no siempre cobramos, entonces la pregunta que por ahí nos hacemos siempre en este caso es, ¿qué hacemos con este dinero que en realidad hay gente que ya lo cuenta para su día a día y hay gente que dice, bueno, no, es un dinero que yo no lo cuento porque en realidad es adicional porque lo percibo por dos veces, en este caso por única vez? ¿Qué hago con este dinero? Bien. Alternativas miles, digamos. Pagar deudas, estoquearse de mercaderías, bueno, eso lo definirá cada uno, ¿no es cierto? Una opción muy común para los argentinos, las argentinas, es comprar el dólar, ¿viste? Que es como que hay una especie de fanatismo por ahorrar de esa forma. Entonces, algo muy común que una opción puede ser comprar dólares, especialmente lo que llamamos el dólar ahorro o el dólar solidario, que es el que se compra de forma bancarizada, ¿no es cierto? Y que tenemos un tope máximo mensual de $200 al mes por persona. Bien. Hay una regulación en cuanto a esto, porque son $200. Entonces, cuando hablamos de la compra de esos $200, hablamos de lo que sería el dólar, que es dólar ahorro, que es un monto, porque separamos dólar ahorro, dólar blue, digamos, sí, son dos cosas separadas. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque para poder comprar dólar ahorro o dólar solidario, yo tengo que tener abierta una cuenta bancaria en pesos y una caja de ahorro en dólares asociada a esa caja de ahorro en pesos. Bien. Si no cumplo con este requisito básico, no puedo comprar esos $200 de los cuales llamamos dólar ahorro o dólar solidario. Eso como base. Ahora, sí, puedo tener una caja de ahorro en pesos y una caja de ahorro en dólares abierta en un banco y no poder comprar estos dólar ahorro porque hay ciertas situaciones que me pueden encontrar en un impedimento de poder
acceder, como puede ser, no sé, haber recibido los subsidios de luz y gas, que hubo mucha gente que se inscribió a los subsidios. Puede ser, si yo opero en bolsa, la gente que hace inversiones en bolsa también puede tener limitaciones a la hora de comprar dólares. Bueno, hay un montón de serie de cosas que te pueden llevar a una situación de impedimento para comprar dólares, que mucha gente se encuentra con esta situación cuando quiere hacerlo a través de las aplicaciones de los bancos o a través del home banking, que quiere hacer la compra y el sistema mismo le dice usted está imposibilitado de comprar. Esa gente obviamente no tendría esta opción de con el aguinaldo poder comprar el dólar ahorro. Ahora, si me encuentro en el lado en que cumplo con todos los requisitos, que no estoy en situación de impedimento para comprar dólar ahorro y poseo la caja de ahorro en dólares y poseo la caja de ahorro en pesos para poder acceder, tengo esta limitante de 200 por persona, pero tengo que saber que obviamente cuando uno compra dólar ahorro tiene, por un lado, la carga del impuesto país y de la percepción de ganancias. Cuando hablamos del impuesto país nos referimos al 30% de recarga sobre el tipo de cambio minorista, ¿no es cierto? Sobre el tipo de cambio oficial, obviamente estoy sacando el blue, Sí. Y el 35% por percepción de ganancias. O sea que yo, en realidad, sobre el tipo de cambio oficial minorista que figura, si yo busco en internet tipo de cambio oficial, a eso le tengo que agregar el 65% que en definitiva voy a estar pagando por este dólar ahorro. Así todo, con esta recarga es más barato que el dólar blue. Eso es algo importante para recargar. Entonces, una opción es acceder a esta situación. Lo que mucha gente no sabe, Flor, y queríamos remarcarlo, es que, obviamente que la recarga por el impuesto país es algo que es un impuesto que no reembolsable, es decir, una vez que lo pago, no, ya está. Tiene un objetivo destinado por la ley que lo sanciona y no tengo posibilidad como contribuyente de recibir nada a cambio puntual por eso, ¿no? Pero el otro concepto que yo mencioné que tenemos que pagar cuando hacemos una compra de dólar ahorro, que es la percepción de ganancias, sí es un concepto que podría pedir el reembolso o lo que llamamos el reintegro o la devolución. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente que compra dólar ahorro en verdad no es sujeta al impuesto a las ganancias. Claro. Entonces yo por ahí tengo un ahorro, ahora tengo el aguinaldo, quiero comprar los dólares, compro, pero en realidad yo en el sueldo no me retienen ganancias. Tampoco desarrollo otra actividad por la cual esté inscripta en ganancias por otro motivo. Y le estoy pagando un impuesto que en realidad no me corresponde pagar cuando compro dólares. Tal cual. Cuando es así, existe la posibilidad de pedir la devolución de esta percepción de ganancias que me hace el Estado a través del banco cuando yo compro el dólar ahorro. De hecho, en este momento se encuentra habilitada la opción de hacer el pedido de devolución de las percepciones de ganancias por compra de dólar ahorro por el periodo desde enero del 22 hasta diciembre del 22, o sea, del año pasado. Si yo compré dólar ahorro todos los meses y no estoy inscrito en ganancias ni estoy sujeto a ganancias por ninguna forma, puedo pedir la devolución de todo lo que me percibieron en el concepto de este impuesto. Bien. Para poder hacerlo, necesito estar inscrito en AFIP. Si no, fundamental. Si no, no hay forma de pedir la devolución, ¿sí? Bien. Inscrito significa tener un quit y una clave fiscal, a eso me refiero cuando yo no estar inscrito en un impuesto, ¿no? Entonces, no perdamos de vista estas opciones que tenemos hoy para, digamos, si bien el dólar ahorro sigue siendo más barato que el blue, recordemos que hay una parte de lo que pagamos extra del dólar ahorro que también podemos pedir la devolución al Estado, que se puede demorar, pero bueno, en definitiva la vamos a recibir. Lo vas a recibir, exactamente. Eso es fundamental porque lo vas a recibir a donde vos compraste, en esa caja en la que vos hiciste la transacción. De ahí te va a ingresar directamente ese monto de devolución. Sí, vos le tenés que indicar a la AFIP en qué CBU querés que te deposite esa devolución de esos impuestos que no correspondían y lo van a hacer. Bien, te hago una pregunta respecto a cuando, por ejemplo, pagamos un servicio como Netflix, que es un servicio que sabemos que corresponde al extranjero. En este caso, si bien es muy compleja la situación específica cuando uno tiene que comprar un servicio que está en dólares, ¿esto se podría incluir? Sí, de hecho, cuando uno compra un servicio, por ejemplo, Spotify, Netflix, eso te va consumiendo parte de tu cupo mensual de los $200. Y también tiene impuesto país y también tiene percepción de ganancias, ¿sí? Bien. Así que en los consumos en dólares para servicios de este tipo también va
consumiendo tu cupo de compra, y que obviamente si venís todos los meses comprando un determinado servicio, en vez de $200 probablemente puedas comprar un poco menos. Exactamente, que puede ser entonces uno de los motivos por la restricción de la compra. Exacto. Que uno por ahí, cuando dice esto de chequear las cosas, tiene que ver con esta cuestión. Sí. Como cada caso es muy particular, porque entiendo que cada uno por ahí lo ve de diferente manera o cada uno tiene una situación diferente, lo conveniente es, ante la duda, no hacer digamos, este trámite que mencionabas recién, porque hay que tener, como bien decías, una clave fiscal y demás, por ahí no hacerlo nosotros, sino derivárselo a alguien que conoce el tema, por una cuestión de que no metamos la pata principalmente. Claro, Flor, yo siempre decimos, a ver, no es que esto sea, digamos, extremadamente complejo, nada de esto, digamos, algo que una persona no lo podría hacer, pero siempre, como decimos, cada caso es muy particular, diferente, y es conveniente asesorarse con un profesional que conozca el tema para evitar también, digamos, perjudicarnos por algún accionar que hagamos, Exacto. incluso involuntario, o no obtener el mayor beneficio que podamos obtener si alguien nos asesora correctamente, ¿no es cierto? Tal cual, porque es algo que no hacemos siempre. Y en este caso, por ahí mucha gente que está escuchando la nota recién se entera de esta información. Entonces, bueno, como no es algo que yo, por ejemplo, lo que es entrar en la página de AFIP, exceptuando que sea para generar una factura, después no me recorro todo lo que hay, que sí, te mandan boletines, mucha información, pero uno por ahí no tiene ese hábito que sí lo tiene, por ejemplo, en tu caso, que me imagino que todos los días debes entrar en la página de AFIP. Exacto, tal cual, sí, como todo, ¿no? O sea, no es que sea extremadamente complejo, pero siempre es mejor consultar al especialista, como dirían los médicos, ¿no es cierto? Es mejor consultar al especialista, tal cual. Bien, Gise, te preguntamos entonces dónde te encontramos, si por ahí queremos hacer una consulta respecto a este tema, y aprovechamos también a preguntarle a la gente, porque bueno, este espacio que generamos siempre surgen de preguntas que nos hace la gente, o por ahí que son en el tema, que elegimos en el tema. La vez anterior habíamos hablado también sobre temas muy específicos, y bueno, justamente los medios de comunicación tienen esta finalidad de informar a la gente, y me parece que este era un buen momento para aprovechar a hablar del aguinaldo, y justamente llevado de la mano con el tema del dólar. Así que bueno, invitamos a la gente a que si tienen alguna otra duda por ahí, hacerla a nivel general, la pueden hacer, así la próxima que te tenemos acá ya más o menos vamos manejando alguna agenda de temas. ¿Dónde te encontramos, Gise, además de encontrarte por supuesto en la escuela secundaria? Perfecto, sí, nos pueden encontrar junto con Melissa Giraudi en el mail, te dejo el mail, gm consultoras, con ese al final, @gmail.com. Cualquier consulta o pregunta, repito, gmconsultoras@gmail.com. Nos pueden enviar alguna consulta y allí estaremos respondiendo.